Restaurarás el santo lugar, pondrás ahí tu habitación. Demostrarás, poderoso Dios, en tu amor me regocijo hoy. Libro de las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 21 del verso 22, los últimos dos versículos de ese libro de las Lamentaciones de Jeremías. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a leer para todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Voy a leerlo nuevamente. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Vamos a compartir una breve enseñanza titulada La obra perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios. Alabado sea el Señor. Santo Bendito eres sea el Señor. Los dos versículos que leímos hacen parte de una oración que el pueblo de Israel específicamente, pero un pequeño grupo de ese pueblo, un pequeño número de habitantes de ese pueblo hizo ante la presencia del Señor, porque se encontraban en ese momento en dificultades, en oprobio. Pero al observar esa oración nos damos cuenta que ese pequeño número de personas que estaba haciendo esa oración delante de Dios no se considera a sí mismos como los únicos culpables del oprobio, como tampoco señala a otro número de personas o a otro conjunto de personas como culpables de ese oprobio, sino que mete a todos en el mismo saco. Como en esta mañana, al analizar nuestra vida espiritual, al analizar la vida de la iglesia, la realidad de la iglesia de hoy, no debemos, porque no es lo correcto, señalar a unos más que a otros. Es decir, no podemos decir que la escasez espiritual de la iglesia de hoy deriva específicamente de los ministros, llámese pastores o maestros, no deriva específicamente de los caballeros o damas o de los jóvenes, sino que todos tenemos que caer en el mismo saco. Amén. A su nombre. Y si todos estamos en el mismo saco, entonces eso implica que todos tenemos algo averiado, dañado, y que por lo tanto necesita restauración. Amén. A su nombre. Nadie en este momento, y hablo de nadie a nivel mundial, puede decir que es una obra perfecta y acabada. Todos los días tenemos que estar siendo pulidos, tenemos que estar siendo allanados, tenemos que estar siendo moldeados. Si no fuese así, entonces no tendríamos que venir a la iglesia. Amén. Si yo fuese una obra perfecta y acabada, de nada me serviría venir cada día a culto a recibir palabra de Dios. Es decir, no tendría necesidad de ello. Si un pastor fuese una obra perfecta y acabada, pues solamente se dedicaría a predicar y nunca a escuchar. Pero él necesita escuchar la palabra de Dios. Todo maestro necesita escuchar la voz de Dios. Un profeta, por más profeta que sea, necesita un día escuchar la palabra de Dios. Amén. No de otro profeta, sino incluso del más humilde de los predicadores. A su nombre. Y quiero que leamos capítulo 5 para contextualizar las palabras que leímos al iniciar. Capítulo 5 de Lamentaciones dice: acuérdate, oh Jehová. Estoy leyendo el versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Mire que ya allí se perdió algo. Amén. Lo que antes tenía un dueño, ahora tiene otros. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Ahí se perdió otra cosa. Es su nombre. Huérfanos somos, sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero,
compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Mire cómo estos hombres que hacen esta oración describen la situación en que se encontraban. Comienzan diciendo que las cosas que antes eran de ellos ahora pasaron a manos de extraños, a manos de forasteros. Pero en ningún momento usted encuentra en esas palabras que ellos les están echando la culpa a Dios. Amén. No le eche la culpa a Dios. Alabado sea el Señor. Ellos están confesando con sus labios lo que está pasando. Y el hecho de que diga, por ejemplo, nuestra heredad ha pasado a extraños, implica que hubo una invasión. Cuando una ciudad o cuando un país cedía sus tierras a otro, era o porque estaba endeudado o porque había sido conquistado. En el caso del pueblo de Israel no encontramos en la historia bíblica ningún momento que haya adquirido una deuda externa con otro país, si bien en algunas ocasiones pidió ayuda de otros países. Así que todas las veces que Israel perdió tierra es porque su enemigo lo había invadido, es decir, a la fuerza lo habían despojado de sus tierras. Y si había sido invadido es porque las líneas de defensa habían sido violentadas. Y si esas líneas de defensa habían sido violentadas es porque entonces los que estaban allí a cargo no tenían la capacidad suficiente para presentar defensa ante el enemigo que venía contra ellos. En el plano espiritual, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros en nuestra vida espiritual le hemos cedido terreno al enemigo, no es culpa de Dios. Es que nuestras líneas de defensa han sido violentadas. ¿Debido a qué? A que nosotros nos hemos hecho débiles. A su nombre. Y donde antes éramos fuertes, hoy somos débiles. A su nombre. Y al enemigo le ha sido fácil violentar esa línea de defensa. Ha entrado y el terreno ha sido cedido a forasteros. A su nombre. A su nombre. Es por eso que hoy vemos más cerca el mundo. ¿Por qué? Porque la frontera ha sido corrida. Antes usted veía la cerca bien lejos. Los límites los veía distantes. Y uno decía, yo no creo que nunca la iglesia vaya a caer en ese estado. Pero ¿cómo se ve hoy? El mundo se ve cerquita. Tú solamente se inclina, se asoma y ve el mundo allí cerquitica, porque poco a poco el terreno ha sido cedido. A su nombre. Se han violentado todas las líneas de defensa. Y parece que poco hayamos que hacer para evitar que eso suceda. A su nombre. A su nombre. Nuestras casas a forasteros. Ahora está hablando de una propiedad mucho más privada, de algo que se habita con más frecuencia. Una persona no vive por lo general en una finca, aunque sí sucede. Por lo general vive en su casa. El terreno está fuera de eso. Ahora, si el terreno había sido cedido a forasteros, ahora dice que también las casas habían sido entregadas a personas extrañas. ¿A qué se refiere la casa? Ya algo más íntimo, algo más privado, a nosotros. Y cada uno de nosotros, como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene que comenzar a analizarse desde que nos convertimos y mirar qué tanto la frontera se ha ido corriendo, qué tanto los límites han sido cedidos al enemigo, qué tan cerquita el mundo está de mí ahora. Si hace 20 y tantos años usted y yo nos convertimos y veíamos el mundo lejano porque le dijimos a Dios, póngase a pensar ahora qué tan cerca está de usted, qué tan cerca está de mí. A su nombre. A su nombre. Ellos lo veían muy cerca en nuestras casas a forasteros. ¿Qué se ha introducido a nosotros? Si un forastero entra a su casa, si alguien que no es de confianza entra a su casa, ¿qué puede suceder? Se roba algo se pierde de su casa. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Entonces, si nosotros hemos dejado entrar a nuestra casa forasteros, a gente extraña, a gente que no tiene el temor de Dios, espiritualmente, si cosas han entrado a nosotros, cosas se han perdido de nuestra casa. A su nombre.
A su nombre. Huérfanos somos sin padre. Un huérfano por lo general le es difícil demostrar con un certificado que es hijo de alguien, porque a veces ha sido negado, alabamos al Señor, o su padre murió, o sencillamente no lo conoció jamás, porque fue un producto de un embarazo no deseado. Y hay madres que de pronto nunca supieron quién fue el padre de ese. Alabados al Señor. Cualquiera sea la situación, el hecho de que se diga somos huérfanos implica que ya no había identidad paterna sobre ellos. A su nombre. Y mucho pueblo de Dios hoy, bueno, y decir pueblo de Dios es solamente una manera de identificar a los cristianos que van a las iglesias. Pero mucha gente que se congrega hoy no puede demostrar que Dios es su Padre. Su nombre. No puede demostrar. Porque Dios podrá decir, ese no es hijo mío. Yo nunca lo he identificado, lo he reconocido como mi hijo. No hay un certificado que demuestre que Él es mi hijo. Es más, háganle una prueba de ADN espiritual y no van a encontrar parentesco conmigo. A su nombre. Pregúntese en esta mañana. Si a usted le hacen la prueba de ADN hoy, esa prueba comprobará, corroborará que es hijo de Dios. A su nombre. A su nombre. O Dios dirá, yo no lo conozco. Y si no lo conoce, algo se perdió allí. Se perdió la identidad paterna sobre su vida. A su nombre. A su nombre. Nuestras madres son como viudas. ¿Qué hace una madre? Amamanta, cuida, alimenta, da todo lo necesario para que una persona se sienta segura. Tenían madre, pero si eran como viuda, quiere decir que esa madre no encontraba el apoyo de un padre, de un esposo. A su nombre. Es decir, estaban recibiendo alimento, estaban recibiendo cuidado, pero hacía falta la figura paterna en esa casa. A su nombre, no encontraban a Dios por ninguna parte. Alabado sea el Señor. Y ahora mire todo lo que comenzaron a padecer. Nuestra agua bebemos por dinero. ¿Qué representa el agua allí? La palabra de Dios. Y es entonces cuando mucha gente, mucha iglesia, o mucha gente que va a las iglesias, a los templos, se congrega, comienzan a intentar comprar el mensaje de la palabra de Dios. Comienzan a decirle a los pastores, no nos prediques de esta manera, queremos que nos prediques con liviandad, algo que me haga sentir bien. Cierto que a mucha gente le gusta la palabra de Dios que siempre sale de aquí contento, pero no le gusta la palabra que lo hace sentir golpeado. Cuando la Biblia realmente dice en el Salmo 23 que la vara y el callado del pastor nos infunden aliento. ¿Sí o no? Y como le decían los hermanos hace unos días, el burro camina más rápido cuando le dan con el palo. ¿Sí o no? Puye al burro, póngale ¿cómo se llama? Lo que colocan en el talón, las espuelas al burro y el burro camina más rápido. A su nombre. A su nombre. Así pasaba con la oveja. La oveja que no se quería encarrilar, le daban unos varas y se encarrilaba. Pero a algunos no nos gusta la vara, solo nos gustan las caricias, el callado, el trato suave. Y muchos, si tienen que comprarlo, lo compran. Pero cuando se les expone el mensaje de salvación, o el mensaje que confronta su vida con lo que Dios quiere, entonces dicen, yo allí no voy más. El que dice no voy más porque la palabra lo golpeó duro, ese no es cristiano, es decir, no tiene el certificado de paternidad de Dios. A su nombre. Dios le dice, vete porque no tenemos nada que ver tú y yo. A su nombre. Los discípulos un día le dijeron a Jesús, Señor, es que la gente se está yendo porque dura es tu palabra. Y era dura. ¿Sí o no? El Señor le dijo, si se quieren ir, váyanse. Dios sabía, Jesús sabía que si se iban, nada tenían que ver con Jesús. Pero sabiamente le dijeron, Señor, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. En su nombre. Mire, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo.
Cuando nos alejamos de Dios, cuando intentamos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida y vamos de problema en problema, entonces no encontramos reposo ni consuelo por ninguna parte. La diferencia en Dios es que los problemas estarán siempre. Nos van a visitar constantemente las enfermedades, las situaciones económicas difíciles. La diferencia es que quien tiene a Dios encontrará reposo, encontrará consuelo. Amén. Pero el que no, siempre permanecerá amargado, siempre permanecerá atribulado, no encontrará sosiego por ninguna vía. Miren, estoy en el versículo 6, al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. ¿Qué pan está consumiendo? Alabado sea el Señor. Porque Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es pan, que alimenta nuestra vida. A su nombre. Pero si estás yendo a Egipto o a Siria a buscar pan, eso implica que el pan que se te da aquí no te gusta. Entonces probablemente has perdido tu paladar. Como cuando alguien está enfermo, tiene fiebre y nada de lo que le dan a probar le gusta, pierde el apetito. A su nombre, a su nombre. ¿A dónde estás yendo a buscar el pan? Alabado sea el Señor. A su nombre. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Pero quiero que mire lo que dice el versículo 11 en adelante. Dice: violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Miren que ahí está metiendo primero a las mujeres y a las vírgenes. Siga leyendo, ahora dice: a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los ancianos, llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona en nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Miren que todos estamos en el mismo saco. Amén. Habla de las mujeres, después habla de las vírgenes y de las más jóvenes, habla de príncipes, gente poderosa, los viejos, habla de los muchachos, jóvenes y muchachos, vuelve a mencionar a los ancianos y vuelve a mencionar a los jóvenes. Es decir, el escritor consideraba que si Dios había traído juicio sobre el pueblo, era culpa de todos. A su nombre. Era culpa de todos. Analicen cómo está la sociedad de hoy. Alabado sea el Señor. No están las mujeres y las vírgenes siendo tanto literal como espiritualmente abusadas. A su nombre. ¿Cómo está moralmente corrompida la juventud de hoy? No se acepta un consejo sabio, nadie se deja direccionar, nadie se deja guiar. Amén. Al contrario, cada vez que usted encuentra que un anciano o un adulto intenta darle un consejo a un joven, le dicen que es cursi, que es pasado de moda, que es de los años 70, que es de los años 80. Alabado sea el Señor. A su nombre, a su nombre. Los ancianos que antes eran considerados personas de respeto o respetadas, hoy en día se les presta poca atención. Se menosprecia el consejo del anciano. No se tiene en cuenta para nada la voz del que tiene experiencia, del que ya vivió muchísimos años, del que ya se equivocó y corrigió su camino. Amén. Es decir, la sociedad de hoy tiene mucho que rescatar. El problema es que eso solo puede rescatarse cuando se busca a Dios. Así que la única oportunidad que tiene el mundo de hoy es volverse a Cristo. No hay otra oportunidad. No hay otra vía. Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. En su nombre, eso lo puede hacer. Pero dice que esos jóvenes en el versículo 13 los llevaron a moler
si le pusieron una carga pesada. La juventud hoy no se da cuenta que lo que el enemigo quiere es mantenerlos cautivos, apresados, mantenerlos bajo el yugo de la esclavitud. ¿Y qué está haciendo? Lo está poniendo a moler a su nombre. ¿Qué era el molino? Era atarse de hombros y brazos a una gran rueda y comenzar a darle vuelta. Es un pesado trabajo durante todo el día para trillar ciertos productos. A su nombre. Trabajo que a veces hacían los bueyes, pero hoy al joven le gusta estar así. Le gusta estar amarrado, le gusta estar cautivo, esclavizado. ¿Esclavizado en qué? Esclavizado en el sexo desenfrenado, esclavizado en las redes sociales, esclavizado en la tecnología, esclavizado en la vanidad de su mente. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Y para ellos es buena cosa, para ellos es algo natural. Alabado sea el Señor. Pero Dios nos llama hoy a restaurar todas esas cosas. Y le hablo a los jóvenes en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén. Yo no entiendo. Yo me convertí al Evangelio siendo joven. Bueno, no es que sea viejo, pero me convertí teniendo 17 años. Y desde ese momento entendí lo que era agradar a Dios. Y aunque cometí errores y tuve muchos tropiezos, no he podido comprender cómo de un tiempo para acá muchos de los jóvenes que se convirtieron conmigo y que adquirieron las mismas enseñanzas y buenas costumbres que yo adquirí en el Evangelio, comenzaron nuevamente a poner su mirada en las cosas pasadas. Es decir, comenzaron poco a poco a buscar otra vez el molino para moler. Es decir, se comenzaron a amarrar, a atar al yugo esclavizante. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Y dice: los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Alguna persona abre sus brazos y comienzan a colocarle un trozo de leña, otro y otro y otro, y entre más le ponen, más peso va a tener. Pues parece que a la juventud de hoy, entre más peso está recibiendo de Satanás, más le gusta. Por eso, ¿qué se promueve? Modas, costumbres paganas, lascivia, concupiscencia, deseo desenfrenado, que es básicamente lo mismo que he dicho. Alabado sea. Todo eso lo promueve el enemigo a través de la televisión, a través de la internet, y eso le gusta a la juventud. Y eso poco a poco está haciendo que la juventud de la iglesia pierda su identidad en Cristo. A su nombre, a su nombre. Hay muchas cosas que restaurar. Por eso decimos, pero ¿qué diferencia hay entre la juventud de antes y la de ahora? Claro, muchas cosas se están perdiendo. Unas ya se han perdido. Hay otras que ni siquiera se ven a la distancia, ya no se podrán rescatar quizás. A su nombre. Los ancianos no se ven más en la puerta. ¿Qué hacía un anciano en la puerta de una casa o en la puerta de una ciudad? Pues a todo el que pasaba por allí, por lo general le daban un consejo sabio. Había gente que se acercaba a escucharlos hablar. Pero ya los ancianos dejaron de hacer su tarea, dejaron de hacer su trabajo, dejaron de aconsejar. Porque dicen, no, ya ese momento está partida, ya no se les puede decir nada. Amén, a su nombre. A su nombre. Eso también hay que rescatar. La tarea de los que tenemos un poquito más de tiempo en el Evangelio es intentar rescatar a la juventud que tenemos en nuestro rebaño. A su nombre. Enseñándoles las viejas costumbres. Los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón. Ahora, la ciudad estaba siendo atormentada, siendo esclavizada. Vaya al capítulo 1 de Lamentaciones. Santo, aleluya. Dice el capítulo 1: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes.
Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautiverio delante del enemigo. Ahí está la causa, se fueron tras los dioses paganos, dejaron a Jehová y Dios los mandó en cautiverio. A su nombre, a su nombre. Pero vaya al segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de los Reyes. Santo, aleluya. Capítulo 25. Santo, aleluya. Alabado sea Dios. Verso 1 adelante. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, que a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esa es la descripción breve de lo que pasó en Jerusalén, es decir, el por qué la gente estaba gimiendo allá, porque la ciudad había sido destruida, muchos habían sido masacrados, otros fueron llevados cautivos y la gente no encontraba ningún tipo de reposo. ¿Todo por causa de qué? De la desobediencia del pueblo de Dios. A su nombre. Entonces, si la iglesia de hoy está pasando por lo que está pasando, sequedad espiritual, debilidad, poca proyección ministerial, poca unción, pocos milagros, añoramos las cosas pasadas, es en definitiva porque nos hemos vuelto desobedientes a la palabra de Dios. Amén. Eso no le busque otra explicación. A su nombre. No es porque haya habido cambio de líderes, no es porque de pronto el más santo murió, no tiene nada que ver, se murió y gloria a Dios. No, es porque los que estamos nos hemos vuelto desobedientes a la voz del Señor. Y porque quizás aquel que falleció y que era una persona espiritual en Dios, guardaba la palabra de Dios más que nosotros. A su nombre, a su nombre. Porque ahora nos hemos vuelto más humanos que espirituales, más carnales que espirituales. A su nombre, más materialistas. Ahora incluso hasta somos más meticulosos a la hora de programar. Eso quiere decir que planeamos mucho, pero le damos poca libertad al Espíritu Santo. Amén. Y encasillamos a Dios en una programación, en un itinerario. A su nombre, a su nombre. Cuando de pronto antes decíamos, Señor, hágase tu voluntad. Y Dios operaba con cada uno como Él quería. A su nombre. Y eso no solamente a título de iglesia, a título personal, pregúntate, ¿cómo has encasillado tú a Dios? ¿Le das la libertad que antes le dabas? ¿O eres tú quien le dictamina las reglas al Señor? Santo. Y de pronto algunos decimos, bueno, ya estoy programado, yo voy al culto los miércoles y los domingos. Y ya sé que el viernes, desocupado o no voy, porque ya yo tracé un plan. Y ya encasillé a Dios allí. Otros dicen, no, yo voy a ir los domingos. Y así el miércoles no tenga nada que hacer, me quedo en casa. A su nombre. A su nombre. Otros decimos, pero bueno, si Instituto Bíblico no es para mí, eso es para el que sabe, al contrario, es para el que no sabe. Amén. Amén. A su nombre. Encasillamos a Dios. Somos desobedientes a su palabra. Alabado sea el Señor. Así que la ciudad fue destruida. Lo que con mucho esfuerzo, con mucho esmero, con muchos materiales, con muchas personas fue construido un día, la ciudad fue destruida.
¿Y sabe qué se necesitaba para volver a tener el mismo esplendor de antes? Una restauración. Amén. ¿Qué necesita la iglesia de Cristo del Salvador para ser una iglesia mejor que la de antes? Porque yo no estaría de acuerdo en que fuéramos la iglesia de hace 20 años, no. Deberíamos ser una iglesia más madura que hace 20 años. Amén, amén. Más espiritual que hace 20 años. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Hay que restaurar. Y vamos a hablar rápidamente. Vaya al libro de Nehemías, por favor. Santo Libro de Nehemías. de Cristo. Alabado sea el Señor. Santo, santo, aleluya. Bendito sea Dios. Libro de Nehemías, capítulo 2. Aleluya. Dice el versículo 1 adelante. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Es por eso, esa es la respuesta a la pregunta que hacen muchos. El por qué nosotros, los que conocimos el Evangelio de antaño, nos entristecemos tanto viendo la realidad de la iglesia de hoy. ¿Sí? Es porque cuando miramos la casa actual, vemos que está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y si no hay puertas, ¿qué pasa? El enemigo entra y sale cuantas veces quiere. A su nombre. Entra, hace y se va. Si a uno le entristece ver la realidad de la iglesia de hoy, porque nos damos cuenta que el enemigo está entrando cuando quiere. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Y Nehemías, percatado por esa situación, por esa triste realidad, se mostró como nunca se había mostrado antes delante de su patrón. Él le dijo: yo nunca te había visto así. Dijo: pero ¿cómo no voy a estar triste si es que a la casa de mis padres, escuche bien, la casa de los que me predicaron a mí, la casa de los ancianos de la iglesia de hace años, esa misma casa que yo conocí esplendorosa, esa misma iglesia que yo vi crecer, que vi hacer milagros, portentos, maravillas, que vi que Dios la usaba grandemente, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a estar triste? A su nombre. Yo estaba diciéndole la verdad al rey, la realidad, la dura realidad que vivía su pueblo en ese momento. Y es el retrato, es la radiografía de la iglesia de hoy. A su nombre. Y si uno no reconoce esa realidad, poco tendrá que restaurar. Porque si seguimos diciendo estamos bien, permaneceremos mal. A su nombre. A su nombre. Nadie puede arreglar algo sin antes identificar lo que está dañado. Amén. A su nombre. A su nombre. Me dijo el rey: ¿qué pides? Entonces oré al Señor de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él tenía una decisión tomada. Necesitaba el permiso del rey. Pregunto: ¿estás tú dispuesto a restaurar? A su nombre. A su nombre. Porque ahorita que vamos a ver que las tareas fueron distribuidas. Y es probable que a ti te toque restaurar una parte y a mí me toque restaurar otra. Pero todos tendremos que trabajar en la obra del Señor. Esto no lo va a hacer el pastor Faustino. De hecho, él tendrá que hacer lo suyo en su vida, en su ministerio. Yo tendré que hacer lo mío en mi vida y en mi ministerio. Usted tiene que hacer lo propio. A su nombre. A su nombre. Entonces el rey me dijo, si la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. A su nombre. Tengo que entender que toda restauración implica un tiempo e implica un esfuerzo. Amén. Viajar desde donde estaba Nehemías hasta la ciudad de Jerusalén, no había un metro, no había Transmilenio, no había aerolínea.
eran días, semanas, meses de viaje, cabalgando, bajo la lluvia, bajo el sol. Era un esfuerzo tremendo que había que hacer. Usted y yo ya hemos identificado quizás dónde está dañada, dónde está el problema en nuestra casa. Si queremos restaurar, eso implica un gran esfuerzo. Amén. Implica quizás mucho tiempo. Pero yo tengo que decirle a Dios: Señor, necesito tiempo y necesito esforzarme para restaurar lo que ha sido dañado. A su nombre. A su nombre. Pero mire, también necesita materiales. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Si yo estoy dispuesto a restaurar, escúcheme bien, voy a repetir la expresión: si realmente estoy dispuesto a restaurar, Dios me va a conceder lo que yo le pida, siempre y cuando sea lo necesario para hacer la obra. A su nombre. A su nombre. Entonces, si usted va a restaurar su casa, necesita bloques, quizás cemento, arena, triturado, otras herramientas de trabajo. Si no las tiene, le va a ser difícil. Si usted y yo ya identificamos dónde está el problema en la iglesia y queremos restaurarlo, necesitamos buen material. A su nombre. Bendito sea el Señor. Y si se lo pedimos a Dios, nos lo va a dar. Usted dirá: ¿qué necesitamos? Quizás necesitamos la voz del profeta. ¿Cuánto hace que no escuchamos la voz del profeta? Póngase a pensar. ¿No se ha perdido de la iglesia Cristo el Salvador la voz del profeta, la voz del que se levantaba y decía: así te dice Jehová? Se ha perdido. A su nombre. A su nombre. Alabado sea el Señor. Dios quiera que nunca se extinga de nosotros la voz de la exhortación, la voz de la edificación. Dios quiera que nunca nos visite la voz de la prosperidad falsa que anda por allí. Alabado sea el Señor. No necesitamos ese tipo de materiales. Ese tipo de materiales, cuando se invierte en una obra, esa obra poco a poco se va cayendo, se hunde, se agrieta, no sirve de nada. Por eso los que hemos sido fundamentados en la palabra de Dios, por más problemas que vengan, permanecemos allí inamovibles, porque se nos edificó con buen material. A su nombre. Denle un aplauso al Señor en este día. Alabado sea el Señor. Cristo. Pero hay gente dentro del mismo reino que se van a oponer, porque estos que se levantaron contra esa obra que Nehemías emprendía, yo sé que usted conoce la historia, hablamos de Tobías, de Sanballat, de Gesén el árabe. Eran gente que vivían en el mismo reino, estaban bajo la cobertura del mismo rey que le dio a Nehemías el permiso para ir a reedificar. En el mismo reino, y hablo, en la misma iglesia, en el mismo territorio, va a haber gente que se va a oponer a que usted reedifique, a que usted restaure. Y le van a decir: ¿eso para qué? ¿Sí o no? Eso ya es viejo, eso ya pasó de moda. Alabado sea el Señor. Es más, van a decir lo mismo que dijeron estos. Si ellos hacen ese muro, una zorra se sube, ¿qué pasa? Se lo tira al suelo. Van a decir: eso en este tiempo no funciona. No te encargues de esto, no malgastes el tiempo de aquí mismo. A su nombre. A su nombre. Pero usted que se ha propuesto reedificar, tiene que entender que hay dos cosas que tiene que restaurar. Tiene que restaurar las murallas o los muros. Pero si restaura los muros y no restaura las puertas, el enemigo se sigue metiendo. Amén. Y si hace puertas sin muro, la misma historia. So, hay dos cosas que hay que reestructurar: los muros, que implican la protección, y las puertas, que me hablan del acceso hacia adentro o hacia afuera. A su nombre. A su nombre. Desde el versículo 11 de Nehemías 2 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón,
que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué está haciendo Nehemías allí? Reconocimiento. A partir de ahora, de pronto usted sabe qué cosas ha perdido usted, pero nos toca la tarea a líderes y no líderes de hacer el reconocimiento en la iglesia, de hacer el análisis. Eso nos toca a todos, y miremos qué hemos perdido como iglesia. A su nombre. Ahora, amigo que nos visitas en esta mañana, pregúntate, ¿qué cosas buenas has perdido tú? Alabado sea el Señor. Todos hemos perdido algo. Como iglesia, ¿qué hemos perdido? Alabado sea Dios. Una tarea de reconocimiento, porque no podemos restaurar si antes no lo identificamos. Y miren, él identificó que el muro estaba derribado. Es más, tuvo la intención de ir a cierto lugar, y los escombros que estaban allí no se lo permitieron. Su nombre. Eso quiere decir que el enemigo ha hecho tantos estragos en la iglesia de hoy, que habrá lugares a donde queremos llegar, cosas que queremos restaurar, pero encontraremos un gran obstáculo de los escombros que han quedado. A su nombre. A su nombre. Pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Versículo 17. Él habló con la gente que estaba allá y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Esa debe ser la actitud de hoy. Si hoy estás escuchando la palabra del Señor, que te dice vamos a restaurar, ¿cuál debe ser tu respuesta? Levantémonos y ¿qué? Y edifiquemos. Amén. Y esforcemos las manos para bien. A su nombre. A su nombre. Y vamos a ver qué edificaron. Capítulo 3 del libro de Nehemías. Santo, aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacar, hijo de Imri. Primera puerta restaurada, la puerta de las ovejas. ¿Qué se hacía en la puerta de las ovejas? Por lo general, cerca de esa puerta había una especie de establo en donde se aglomeraban las ovejas que posteriormente y que día tras día iban a ser sacrificadas en el templo, en el altar de Jehová. Cada una de esas ovejas que entraba y derramaba su sangre estaba tipificando a Jesucristo, es decir, el sacrificio del Señor por nuestros pecados. Pero también estaba tipificando la tarea que cada uno de nosotros debe hacer al momento de entrar al templo. Cada vez que me acerco a Dios, debo ofrecerme yo a Dios en sacrificio, como dice la Biblia, vivo y santo. A su nombre. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos llegando nosotros delante del Señor? Porque era común que antes se llegaba a la iglesia, y los hermanos que son más viejitos sabrán esto, que si llegaban 20 hermanos, 30 hermanos, se encontraban 20 o 30 hermanos orando. ¿Sí o no? Y uno llegaba de último y no encontraba con quien hablar porque la mayoría estaban orando. ¿Se ha perdido o no se ha perdido eso? Llegamos 30 y uno está orando. 2 están orando. Y de pronto de los 2 uno está dormido. Y el otro ora. Es su nombre. Pero se ha perdido. No sabemos cómo llegar ante el Señor, porque tampoco identificamos a aquel que ha sido nuestro sacrificio perfecto, a Cristo el Señor. A su nombre. Esa puerta hay que restaurarla.
La puerta de la comunión, de cómo me acerco a Dios. Siga leyendo, por favor. Versículo 2. Junto a ella edificaron los varones. Versículo 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. En la puerta del pescado era donde desembarcaban o traían el pescado que las naves que habían ido al mar pues traían para el abastecimiento de la ciudad y para la comercialización. ¿De qué nos habla la puerta del pescado? Si la gente iba allí a comprar pescado o a vender pescado, implica entonces que en esa puerta se va a buscar algo de alimento, se va a buscar algo de abastecimiento. Cuando restauramos la puerta del pescado, estamos haciendo que nuestro trabajo valga la pena. Siempre que se compra algo es porque usted tiene dinero fruto de un trabajo. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, a partir de ahora te voy a hacer pescador ¿de qué? De hombres. Pedro era un pescador. ¿Qué se ha perdido en la iglesia? Amor por las almas. Ya no queremos salir a buscar, ya no queremos salir a comprar las almas, ya no queremos salir a hacer que la iglesia crezca. Por eso es que hablamos a veces por aquí, nos reunimos y decimos: oye, pero antes salimos los domingos a evangelizar. Entonces íbamos por allá, por la Pepa, a caminar, a llevar la palabra del Señor, y veníamos con gozo en la noche al culto. Eso se ha perdido. Amor por las almas. A su nombre, a su nombre. Por eso el evangelismo de hoy se ha vuelto evangelismo de espectáculos, es decir, sobre una tarima, sobre un pedestal. Cuando el evangelismo verdadero, el evangelismo neotestamentario, nos habla de salir allá a buscarlas. A su nombre, a su nombre. Las veces que Pedro predicó en un escenario era porque estaba preso o lo llevaron a juicio. Él no hacía campaña, decía: vamos a hacer una campaña, no. Lo llevaban ante un tribunal y la gente se aglomeraba y él, haciendo defensa de su ministerio, terminaba predicando la palabra, y muchos se convertían. Pero no era nada organizado, era dándole libertad al Espíritu Santo. ¿Qué hacían por lo general Pablo y Pedro? Iban de casa en casa llevando la palabra del Señor. A su nombre. Hay que restaurar la puerta del pescado, hay que restaurar el ministerio de la predicación. A su nombre. Siga leyendo, por favor. En el versículo 6 dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. ¿Qué es la puerta vieja? Era la puerta de la parte más antigua de la ciudad, pero que al igual que en este tiempo en la iglesia, esa puerta había dejado de ser utilizada. Conducía a un pequeño valle. ¿Sabe que cuando no se transita por un lugar nace maleza, espinos? Y en Jerusalén no era la excepción. De hecho, solamente lo utilizaban como escape del enemigo, ¿sí? Cuando se encontraban sitiados, como era la parte más boscosa, más llena de maleza, la gente decía: probablemente escapando por aquí no nos encuentran. Esa puerta vieja se ha dejado de utilizar también en la iglesia. Un profeta le llama a eso la senda antigua, ¿verdad? Preguntar por la senda antigua. ¿Y qué nos manda a hacer? Andar por ella. A su nombre. ¿Cuánto poco interés le hemos puesto hoy a esa puerta vieja? Amén. Porque es cursi, porque es pasada de moda. Cualquier argumento buscamos para decir: pero ¿quién dijo si estamos en pleno siglo XXI? Eso es una frase diabólica, traída al seno de la iglesia, una frase satánica. Oiga, si Dios no tiene que ver con edad. El que nosotros no sé, el envejecimiento nuestro es causa del pecado. Amén. Porque si fuésemos inmortales no estaríamos contando el tiempo. Pero pecamos y hoy comenzamos a decir: tengo 30, tengo 40, Dios mío, me faltan tanto, Señor. Yo cuento todos los días cuánto me falta para la pensión. Yo digo: Señor, que saque por ahí una ley loca que nos pensionemos a los 40, a los 45. Rápido, Señor. Uno vive contando los años. Y uno dice: si no lo compro, no lo compro porque yo voy para viejo. Pero si no hubiésemos pecado, ninguna necesidad tendríamos de eso. A su nombre. Así que hablar de que las cosas son viejas en Dios es una falsedad, porque Dios no envejece. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación.
A su nombre. Y aunque usted envejezca, cambie o muera, Él seguirá siendo el mismo. Amén. Denle un aplauso a Dios. Cristo. Entonces pregúntese ahora, ¿qué de lo viejo yo me quité? ¿Qué de lo viejo yo perdí? Porque le digo algo, tiene que restaurar a su nombre. Tiene que recuperar a su nombre si quiere ser salvo. Alabado sea el Señor. Siga leyendo, por favor. Alabado sea Dios. Dice... en el versículo 13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Hablamos aquí de 2 puertas. Primero, la puerta del valle. ¿Qué es un valle? Es un lugar llano rodeado de montañas por lo general. Alabado sea el Señor. Cuando usted está en el valle es fácil que otros lo vean desde las alturas. Usted siempre tendrá que mirar a los otros de abajo hacia arriba. Los otros lo mirarán de arriba hacia abajo. Cuando se restaura la puerta del valle implica que todo lo que hacemos dentro o fuera de la ciudad lo hacemos con humildad. Estar en el valle es estar siempre por debajo de los otros que están arriba en las montañas. A su nombre. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará, es decir, los levantará cuando fuere tiempo. ¿Qué se ha perdido de la iglesia? Mucha humildad. Amén. A su nombre. A su nombre. Y hoy, por eso es que hoy, miren, mientras que antes se hablaba del hermano, a todo el mundo se le llamaba hermano. Yo me llegaba a la iglesia y escuchaba hablar del hermano fulano, del hermano fulano, del hermano fulano. Hoy, la palabra hermano está comenzando a escasear en las iglesias. Y usted se da cuenta que aparecieron los títulos. Reverendo, ¿verdad? Yo a veces jocosamente lo llamo cardenales, monseñor. Hoy es apóstol, hoy es ministro, hoy es... qué sé yo cuántos títulos, porque poco a poco el valle se ha ido subiendo, Nosotros no podemos dejar de perder la humildad. Amén. Y si la perdimos, tenemos que rescatarla. A su nombre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Él no vino sacando pecho diciendo, soy el gran rey, soy el apóstol por excelencia. Nunca dijo eso. Dijo, yo he venido a servir. Yo soy vuestro servidor. A su nombre. Solo que Dios me ha dado la palabra, ¿para qué? Para que les ponga, para que la predique. No importa el título, no importa la sabiduría, no importa las veces que lo haya hecho. Debo seguir siendo un siervo humilde. Amén. A su nombre. A su nombre. Si has perdido, si esa puerta está dañada, restáurala en este día. No digas que te llamen maestro. El mismo Señor dijo, no me llaméis maestro, porque a maestro solo hay uno. ¿Quién es? Nuestro Padre. Amén. Y no que no lo fuera, lo era, pero Él estaba mostrando un corazón humilde. A su nombre. Llámele hermano. Alabado sea el Señor. Y hay algunos que se molestan si no lo llaman maestro o ministro. Alabado sea el Señor. Eso se ha ido perdiendo de la iglesia. Su nombre, a su nombre. Y allí mismo restauraron la puerta del muladar. ¿Qué es un muladar? Un basurero. Esa puerta conducía al lugar donde se echaban los desechos. Sí, conducía al valle del hijo de Hinón, al Gehenna, como le llamó Jesucristo. Gehenna, valle de Hinón. En ese valle, mire, cuando le cortaban la mano a alguien, porque la cosa era dura ya, si alguien en una pelea le tocaba la parte íntima al otro, le cortaban la mano, y esa mano era quemada en el Gehenna. Toda basura, todo estiércol de animal o de humano que era sacado, era echado en el Gehenna. Se quemaba la basura, y ustedes saben que toda esa basura putrefacta emitía gases, emitía humo, y el humo se iba para la ciudad. Si la puerta permanecía abierta, la ciudad sufría los malos olores.
Si usted y yo tenemos la puerta del Muladar destruida, derribada, quemada por el fuego, si no la hemos levantado y no somos capaces por lo tanto de cerrarla, el mal olor del mundo putrefacto del pecado va a seguir entrando a nuestra vida. ¿Y sabe qué pasa cuando uno recibe tantas veces el mismo mal olor? Se acostumbra a él. Si no, pregúntelo a los que recogen la basura. Ya están adaptados. Y mientras que usted la bolsita de basura que saca le hiede, ellos lo cogen con aquella tranquilidad y lo tiran allá. Ya se adaptaron a esos malos olores. Entonces, si no restauramos esa puerta, poco a poco me acostumbraré al mal olor del mundo. Y hay mucha iglesia acostumbrada a ese mal olor. Por eso no le encuentran nada malo a nada. Su nombre, a su nombre. Alabado sea el Señor. Pero si la levantamos, si la restauramos, ¿sabe qué va a pasar? Usted la va a abrir solo cuando tenga que sacar la basura de su corazón. Amén. Porque es probable que se vaya acumulando suciedad. Te la abrió, sacó la basura y ciérrela para que el mal olor no entre. A su nombre. Pero hay que sacar toda la suciedad de nosotros. Esa puerta hay que restaurarla y con urgencia. Hay que levantarla con emergencia. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Siga leyendo, por favor. En el versículo alabado sea el Señor. Vamos al versículo versículo 31. Santo Versículo 31. Versículo 26, perdón. 26. Dice: los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Otra puerta que hay que restaurar: la puerta de las aguas. Alabado sea el Señor. Usted dirá: bueno, gracias a Dios en nuestro concilio la palabra no se ha adulterado. Pero poco a poco el enemigo ha intentado adulterar esas aguas, aún en nuestro concilio. Porque lo que antes era considerado doctrina, si se leía en la palabra y se decía eso es doctrina, poco a poco hoy se está considerando como algo que puede ser de interpretación personal. Amén. Y entonces se dice: no, pero eso puede ser bueno para usted, pero puede que no lo sea para mí. Eso es relativismo, ¿verdad? Y si no restauramos rápidamente esa puerta de las aguas, los animales inmundos, los carroñeros, van a llegar a beber allí y van a contaminar el agua que usted y yo estamos tomando. A su nombre. ¿Sabe que un carroñero come animal muerto? Le gusta la hediondez. Y cuando mete su pico o su hocico en esas aguas, se contamina automáticamente. Tenemos que restaurar la puerta de las aguas para que la palabra de Dios pueda volver a tener el mismo sentido que tenía hace tanto tiempo atrás. A su nombre. Porque cuando se me predique, yo esté allá y la escuche, yo puedo decir: voy a ponerla por obra. Y no sea tan selectivo diciendo: ese es para aquel, no para mí. ¿Por qué? Porque él es legalista, yo no. Yo soy más liberal. A su nombre. Yo soy de otro ciclo, de otra generación, de otra visión. Alabado sea el Señor. Hoy le llamamos, hoy se le llama, no recuerdo el término para hablar de que es un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. A su nombre. Pero tenemos que restaurar la puerta de las aguas, porque si no, nuestra palabra se va a corromper. A su nombre. A su nombre. Y vayamos al verso 31. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. ¿Cuál es la puerta del juicio? Esa que todos los días me confronta con quién debo ser yo delante del Señor, porque si no, cuando sea llamado delante de Él, no voy a ser encontrado justo. En la puerta del juicio era donde se sacaba a las personas que cometían un pecado
que infringían la ley. Y entonces los ancianos de la ciudad, la gente honorable, salía y después de dictaminar juicio sobre esa persona, si era ya culpable, en el otro caso era apedreada. Apedreaba incluso a los hijos rebeldes. Cuando después de uno y otro llamado no hacían caso a sus padres, los apedreaban y morían en la puerta del juicio. Entonces esa puerta hay que restaurarla, porque el pecado hay que, primero, sacarlo de aquí. Y hay que matarlo, hay que apedrearlo a su nombre, no dejarlo allá adentro. No decir, vamos a dejarlo otro tiempito ahí, que eso sale poco a poco. No, eso hay que sacarlo y llenarlo de piedra a su nombre. Porque si no, cuando vayamos a la presencia del Señor, cuando seamos juzgados por Dios y no seamos hallados justos, entonces Él nos dirá: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. A su nombre, a su nombre. Entonces, hermano, eso para hablar de algunas cosas que tenemos que restaurar. Bendito sea el Señor. Y quiero que regrese a donde comenzamos esta enseñanza, en el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones de Jeremías. Verso 21 en adelante. 5:21. Dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días, ¿cómo? Dice, como al principio. Amén. Miren que hasta ellos decían: Señor, como estábamos al principio. ¿Cuántos quieren estar como estamos al principio? Levanta la mano. Dios nos ayude a renovar, Dios nos ayude a recuperar, a restaurar, para estar como estábamos al principio, por lo menos, porque debería ser una meta mucho más allá. ¿Cómo dije si titulaba el mensaje? ¿Quién recuerda? A ver, la obra perfecta de Dios. ¿Cómo quiere vernos el Señor? Vaya al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Si Dios quiere restaurar la ciudad, los muros y las puertas, mire cómo quiere Dios que su iglesia esté hoy. Apocalipsis capítulo 21. Tiene verso 9 en adelante. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Si estamos en un proceso de restauración, mire cómo Dios nos quiere ver. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Dios nos quiere ver teniendo su gloria. Amén. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Dios quiere que tengamos ese muro grande y alto, y que las 12 puertas sean restauradas. Y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cómo nos quiere ver Dios a nosotros entonces? Restaurados, con los muros altos, con las 12 puertas restauradas, reedificadas, y como fundamento la predicación de los 12 apóstoles. A su nombre. Así que aquí el fundamento, escúcheme bien, y lo voy a decir con claridad, Dios quiere que lo vea algún día. Aquí el fundamento no es Guillermo Maldonado, ni Cas Luna, ¿verdad? Aquí el fundamento ni siquiera es Benijín. No, el fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Así que todo lo que cualquiera de esos profetas diga que no esté conforme a la predicación de los 12 apóstoles, sea anatema. A su nombre. Está mandado a desechar por Dios.
Nuestro fundamento debe ser la Biblia, única y exclusivamente la Biblia. Y lo que no dictamine la palabra de Dios hay que desecharlo. Todo criterio humano tiene que salir de la iglesia del Señor. Toda consideración de vida que podamos hacer por fuera de las Escrituras hay que mandarlo para la puerta del muladar y quemarlo allá afuera. Santo. A su nombre. Porque Dios nos quiere ver con su gloria, restaurado, renovado, rescatando lo que se perdió, la unción, el poder, la estabilidad espiritual, la unión, la comunión. A su nombre. La búsqueda, la devoción, todas esas cosas las hemos perdido. Dios quiere levantarnos en esta mañana. Colóquese de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.